Hola divinos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Briela, soy artista visual y los invito a charlar de temas específicos a propósito de las obras que voy creando mientras comparto imágenes de mis procesos. Hoy se celebra el Día de San Expedito, alguien muy importante para millones de personas. Un ser que cada día es venerado por crear milagros, por eso en agradecimiento le dedico este video contando su historia. Corría el año 303 en Roma, donde la religión oficial era politeísta y Diocleciano era el emperador. Encabezada por él comenzó la persecución más violenta en la historia hacia los cristianos. Todo aquel que profesara el cristianismo y se negara a respetar la liturgia dedicada a los dioses romanos era brutalmente torturado, seguido de pena de muerte. La excusa para atacar era que obstaculizaban el proceso de restaurar la antigua grandeza del imperio, ya que cuestionaban abiertamente no solo los rituales, sino también las estructuras de poder. La persecución fue más dura en los territorios de Oriente, donde estaba más presente el mando de Diocleciano, pero afortunadamente era más laxa o nula en otras regiones, lo que ayudó que la Iglesia siguiera creciendo en fieles y aumentando su influencia en distintas esferas de la vida común y del poder. En paralelo, Roma estaba sufriendo saqueos y enfrentamientos militares constantes por las invasiones bárbaras, principalmente formadas por grupos armados provenientes de pueblos germánicos. Dedicada a combatir a los bárbaros en la frontera con Persia, había un conjunto de tropas romanas conocido como la 12ª Legión Fulminata. Dentro de la misma, los soldados eran llamados expeditus, en latín prontitud, ya que actuaban inmediatamente para defender al imperio con armas de poco peso para actuar más rápido. Una de sus campañas se desplegó en la región de Melitene, actualmente la ciudad de Malatia en Turquía, una de las primeras en adoptar el cristianismo como religión principal. Una noche, la legión estaba cercada por los enemigos bárbaros. Tenían dos opciones: morir de hambre y sed o morir combatiendo en desigualdad de condiciones. El general a cargo intentaba darles fuerzas para que no abandonaran la lucha, pero sabía que solo era posible ganar con un milagro. El comandante y los soldados conocían las costumbres cristianas y sabían que arrodillándose y desplegando sus brazos al cielo invocaban a su Dios a través de plegarias. Desesperados por el avance amenazante de los enemigos e influidos por la cultura del territorio donde se encontraban, realizaron este ritual, lo que desconcertó a los atacantes. En ese instante comenzó una lluvia torrencial que calmó la sed de los soldados y repuso sus energías. Así unieron fuerzas para pelear y lograron salir vencedores. Al finalizar este episodio, el ejército tuvo tiempo de reflexionar sobre lo sucedido y llegó a la conclusión de que efectivamente existía un Dios cristiano que escuchaba a las personas. Pero a la conmoción de saber que era cierto lo que venían censurando, le siguió la turbación de conocer las terribles consecuencias de realizar dichas prácticas bajo el gobierno de Diocleciano. Sin embargo, el general de la Fulminata sintió el llamado de Dios y no lo podía ignorar. Sentía la ineludible necesidad de convertirse al cristianismo. En ese momento apareció el diablo disfrazado de cuervo y ante la fuerte convicción le gritaba «Cras, cras, cras», mañana en latín, buscando convencerlo de posponer su decisión hasta que desistiera. Frente a esto, el general pisoteó al demonio y alzó una cruz mientras gritaba «Odie, odie, odie», que significa
hoy. A partir de ese momento comenzó a ayudar a los cristianos tanto como pudiera, evitando que muchos fueran destinados a circos romanos, donde parte del espectáculo era alimentar animales con personas. Finalmente, el 19 de abril de 303, fue martirizado y Dios lo convirtió en santo por su convicción, audacia, valentía, liderazgo y resolución. No hay registro de su nombre real, pero se lo llama San Expedito, posiblemente por haber sido soldado expeditus, pero también porque logró rápidamente proteger a otras personas con problemas aparentemente irreversibles. Es el santo de las causas justas, urgentes e imposibles. Los fieles demuestran con sus agradecimientos que San Expedito atiende una amplia gama de pedidos en salud, economía, relaciones familiares, laborales, ayuda a los estudiantes y viajantes, además de ser mediador en litigios. Siento una gran simpatía por él, porque muchas personas de mi entorno han encontrado respuesta a sus plegarias y se han convertido ellos mismos y sus seres queridos en sus protegidos. Para agradecerle, los fieles suelen encender velas de color rojo y verde, por eso en la estampa elegí que estuvieran presentes. El rojo simboliza pasión, valentía y fuerza, y el verde, esperanza, regeneración y crecimiento. Me encantaría saber en la sección de comentarios qué pedidos les ha cumplido San Expedito. Si les gustó este video, pueden suscribirse y apoyarme con un me gusta. Nos vemos próximamente.